jóvenes. Vamos a ver el siguiente tema, del cual ustedes, pues más que todo, ya la semana pasada les proporcioné el documento, ¿verdad? Y la tarea, o tal vez no precisamente una tarea que tenían que realizar, sino que el poder estudiar el contenido, ¿verdad? Para familiarizarse y así, pues, para que se haga un poquito más fácil el comprender la explicación que yo les esté dando, ¿verdad? Entonces tenemos en inventarios, que sería el tema, ¿verdad? Seamos de forma general inventarios. Si seamos cuando hablamos de inventarios, nos referimos a las mercaderías que compra y vende una empresa, ¿verdad? Seamos, a eso nos referimos más que todo cuando decimos inventarios, ¿de acuerdo? Muchas veces las empresas quizás eh, compran y venden mercaderías, o si fuese una empresa manufacturera o fábrica, ¿verdad? Sabemos que es lo mismo. eh, Quizás compra materia prima y se da el proceso de entradas y salidas de la materia prima, ¿verdad? La materia prima pues que le sirve a la empresa para más que todo manufacturarlo o procesarlo para convertirlo en un producto determinado. No es el objetivo aquí de ver los inventarios de una fábrica, sino que simplemente vamos a ver los inventarios de una empresa comercial, ¿sí? Entonces, alguno dirá qué tan importante puede ser los inventarios como bachilleres. Vean, pues el objetivo de que un bachiller pueda conocer lo que son los inventarios, especialmente si labora en una empresa, por ejemplo, en bodega, ¿verdad? No precisamente eh, para realizar un trabajo así fuerte, sino para poder administrar quizás las entradas y salidas de bodega, de mercaderías. Entonces puede realizar o verificar los inventarios, ¿verdad? Tener un control más que todo de las entradas y salidas de la mercadería que hay en bodega, ¿verdad? En fin, ahí sí que nos ayuda de una u otra manera. Yo sé que les va a servir en algún momento dado, ¿verdad? Entonces, para poder comprender cómo se maneja. Bien, vamos a leer esta parte rápidamente. Dice, en la presente unidad examinaremos los inventarios de mercancía en las empresas comerciales, así como el procedimiento para el registro de inventarios perpetuos, las cuentas que en forma general lo distinguen del método de inventario periódico y su presentación a los estados financieros conforme a las reglas de evaluación y presentación que establecen las normas de información financiera. Dice, emplearemos los métodos de evaluación más conocidas, registro de las entradas y salidas de mercancías en tarjetas de almacén o auxiliares. Identificaremos las diferencias que guardan en su aplicación. Entonces, más que todo nos está dando a conocer que vamos a ver los registros de las entradas y salidas de las mercancías. Un dato muy importante es esto que dice aquí, en tarjetas de almacén o auxiliares. Se le llama así, o incluso puede tener algún otro sinónimo ese tipo, ya sea de documento físico, ¿verdad? O más que todo un formato que se utiliza para registrar las entradas y salidas de la mercadería, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que se refiere en esta parte. Después dice que el control de los inventarios presenta uno de los procesos más relevantes en la empresa, porque en ellos se mantiene mucho dinero invertido y su consumo repercute directamente en los resultados y en la parte de costo de ventas, por lo que un manejo inadecuado de los inventarios puede ocasionar pérdidas considerables para la empresa y sus inversionistas. Debido a esto, se han desarrollado nuevos sistemas y métodos para un mejor registro y control. Se sabe a la perfección en esta parte, ¿verdad?, de que una empresa comercial, o sea, quien compre y venda mercaderías, esa va a ser como su fuente, ¿verdad? O sea, ¿a qué me refiero con ello? De que va a necesitar mercadería para generar utilidades. Entonces, para ello debe de tener un buen control de eso. Cuánto es que se compra, cuándo se vende, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si se tiene un promedio, imaginémonos, se tiene un promedio de que se vende al mes 100.000 quetzales, ¿verdad? Seamos un promedio, un ejemplo, ¿verdad?
un promedio de que mensualmente se vende 100.000 quetzales de mercaderías, ¿verdad? Y estamos comprando, imaginémonos, y cada mes estamos comprando 500.000 de mercaderías. Hasta cierto punto no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque obviamente tienen que manejarse o tienen que tener como un equilibrio, ¿verdad? ¿A qué me refiero con ello? De controlar cuánto de mercadería vamos a comprar, cuánto de mercadería podemos tener en bodega, ¿verdad? Y todo ese procedimiento. Entonces siempre hay más que todo ver un control de cuánto es lo que se está comprando, cuándo tenemos de salida y bueno, quizás al momento de que si hablamos de productos no perecederos no hay ningún problema, ¿verdad? Pero imagínense si fueran productos perecederos, la empresa no puede comprar demasiado. ¿Por qué razón? Porque sabemos que perecen, ¿verdad? O sea, caducan en un cierto tiempo. Entonces, en lugar de tener ganancias, va a tener pérdida, ¿verdad? Porque compró mucho y no logró vender todo y se vencieron, ¿verdad? Entonces, como son productos perecederos, por lo cual al final va a estar vencido, ya no se vende y sería un desperdicio, ¿verdad? Y en lugar de tener ganancia, pues como ya lo dije, puede tener pérdida e irse a la quiebra. Entonces, siempre tener un control de eso. Dice posteriormente, concretamente, en esta unidad analizaremos las operaciones realizadas por empresas comercializadoras que para ejercer su actividad compran mercancía y posteriormente la venden a sus clientes. Estas operaciones pueden afectarse también a crédito. Sin embargo, las empresas obtienen en efectivo necesario para realizar sus operaciones por medio de la cobranza. La siguiente figura muestra el ciclo operativo de una empresa comercial. Un pequeño un pequeño ciclo operativo nos da aquí, ¿verdad? Entonces nos dice que tenemos el efectivo, ¿verdad? O sea, el dinero. Cuando ya tenemos dinero, compramos la mercadería. Esa mercadería se convierte en inventarios, ¿verdad? Y posteriormente ese inventario se vende y esa venta se convierte otra vez en efectivo. Y así se repite el ciclo. Tenemos dinero, compramos, tenemos inventario, lo vendemos y tenemos efectivo, ¿verdad? Y se repite, se repite y se repite. Bien, considero que no hay complicaciones con eso. Lo que me importa aquí es sobre la evaluación y registro de presentación. Reglas de evaluación, dice, los inventarios se registran a su costo de adquisición, compra o producción. ¿A qué se refiere con ello? Simplemente que aquí la evaluación se debe de establecer en base al costo de adquisición, compra o producción. O sea que, por ejemplo, vamos a comprar mercaderías, ¿verdad? Compramos mercaderías que son los inventarios y vamos a comprar 100.000 quetzales. ¿Y cómo lo registramos en la contabilidad? Como 100.000 quetzales. Pero no podemos cambiar el monto. No podemos decir que lo compramos en 100.000, pero vamos a registrarlo en 150.000. Es ilógico, no se puede. ¿Verdad? Entonces, 100.000 lo compramos, en 100.000 lo tenemos que registrar. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con la evaluación. O más que todo esa parte donde dice regla de evaluación. Y aparte de eso, aquí nos da otro detalle. Dice, dicho costo debe incluir la suma de erogaciones aplicables en la compra y los cargos en que directa o indirectamente se incurre para dar a un artículo su condición de uso o venta. Por tanto, el costo incluye fletes, gastos aduanales, impuestos de importación, seguros, etc. La mercancía en tránsito y que sea adquirida libre a bordo proveedor debe registrarse en una cuenta de tránsito para su control e información. Los gastos de compra y de traslado son acumulados en los costos registrados. Bien. ¿Qué quiere decir acá? Tal vez sea un poquito más fácil por medio de un pequeño ejemplo, ¿verdad? Seamos así de forma rápida y sencilla. Consideremos que estamos comprando mercaderías, ¿sí? Compras de mercaderías. Esta compra de mercaderías, omitiendo aquí el IVA, simplemente determinemos el costo, ¿verdad? Imaginémonos que compramos mercaderías a un valor de 100.000 quetzales, ¿sí? Bien. El valor de la mercadería son 100.000 quetzales. Consideremos que hayan sido, vamos a ver,
considero de que si fueran en unidades, si lo representamos en unidades, imaginémonos que hayamos comprado, o eso equivale a 1000 unidades, ¿sí? Vean, pues aquí voy con esto. Compramos mercadería por un monto de 100.000 quetzales, ¿sí? Ese monto de 100.000 quetzales equivale a 1000 unidades. Entonces, si determinamos cuánto sería el precio por cada unidad, 100 quetzales. ¿De acuerdo? Somos 100 quetzales por cada unidad. Voy a colocar aquí. Por unidad. Bien. Entonces, compramos 1000 unidades, 100 quetzales cada uno, en un total de 100.000 quetzales. Bien. Aparte de eso, consideremos de que tuvimos que pagar transporte, ¿de acuerdo? Sabemos, quizás no teníamos vehículo, entonces tuvimos que pagar transporte y eso le llamamos fletes sobre compras, ¿verdad? Imaginémonos que tuvimos fletes sobre compras y tuvimos que pagar, vamos a ver, consideremos 5.000 quetzales. Creo que 3.000, vamos a colocar 3.000. Consideremos que pagamos por fletes sobre compras 3.000 quetzales, ¿verdad? Por el flete de adquirir dicha mercadería. Y que hayamos realizado otros gastos sobre compras, pero hacemos otro tipo de gastos que se hayan hecho, ¿sí? Seamos quizás el cargado de la mercadería, la revisión de la mercadería, para más que todo que incurrió en un costo, eh, bajarlo quizás o descargar la mercadería, ordenarlo, o no sé, consideremos que se hayan generado gastos adicionales, ¿de acuerdo? Por 5.000 quetzales. Entonces, estamos viendo que compramos la mercadería en 100.000, pero tuvimos que hacer otros gastos para poder tener esa mercadería a la venta. Entonces, el total de gastos que se hizo por comprar eso nos salió en 108.000. Entonces, aquí recordemos que son 1000 unidades, ¿verdad? Y si determinamos ahora cuánto sería por unidad, lo dividimos entre las 1000 unidades. Entonces ahora, en lugar de decir que cada unidad de producto que adquirimos, en lugar de que vale 100 quetzales, pero seamos en el sentido de que nos haya costado 100 quetzales, al final lo que realmente es el costo sería 108 quetzales, ¿sí? Para establecer más que todo la ganancia que queremos ganar, valga la redundancia, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Vean pues, por ejemplo, si compramos como les dijera, en 100 quetzales, ¿verdad? Y la empresa nos dijera que lo quiere vender al doble, ¿de acuerdo? Entonces, si solo tomásemos, en este caso, solo vamos a tomar el valor de 100 quetzales, ¿en cuánto lo venderíamos? En 200 quetzales, ¿verdad? Este sería el precio de venta. Si nos dijeran que lo quiere vender al doble. Pero, obviamente, si tomamos los otros gastos que se realizaron, no lo tendríamos que vender en 200. ¿Por qué razón? Porque gastamos más, porque imaginémonos, solo tomamos los 100 quetzales, pero se hicieron más gastos y el valor real de los gastos y la compra fueron de 108. En lugar de ganar 100 quetzales, lo único que tendríamos o estaríamos ganando sería 92 quetzales, ¿verdad? Entonces, por eso es que para determinar el precio de venta, no solo se va a determinar este valor de 100 quetzales, sino que se debe determinar este valor de 108 quetzales. O sea que el precio de venta, ¿cuánto tendría que ser? Si quiere ganar el doble, ¿verdad? Entonces, en lugar de que sea 108 quetzales, entonces tendríamos que venderlo, ¿en cuánto? En 216, ¿verdad? Este sería el precio de venta real. ¿Por qué razón? Porque estamos ganando el doble. O sea, vamos que gastamos 108 y lo vendemos en 216. ¿Para ganar cuánto? 108. Por eso estoy diciendo el doble.
Nunca dije yo de que gane 100 quetzales por cada unidad, no, sino que ganemos el doble, ¿verdad? Entonces, si gastamos 108 y queremos recuperar eso, entonces lo vamos a vender en 216 quetzales para que cubramos con el gasto que hicimos y ganemos otros 108 quetzales, ¿de acuerdo? Entonces, esto es a lo que se refiere cuando dice aquí dice que se suman las erogaciones. Las erogaciones son los gastos, ¿sí? Erogar es gastar, ¿de acuerdo? Entonces espero me haya dado a entender en esa parte. Sistema de inventarios perpetuos, nos da aquí el sistema, ¿verdad? No considero que haya una, como dijera, una complicación en eso. Obviamente yo voy a explicar unos temas importantes sobre ello. En fin, me interesa poder ver esta parte del, más que todo de las cuentas, ¿sí? Dice aquí, el uso y nombre que se le dé a las cuentas para registrar las diferentes operaciones que efectúe la empresa en el desarrollo de sus actividades dependerá de las políticas implantadas. En esta unidad implantaremos la cuenta dentro del sistema de inventarios perpetuos con el propósito de enfatizar que la información que obtendremos es más específica para la conveniente administración de recursos. Enseguida se nombran las cuentas que se utilizarán, especificando en cada una de ellas qué conceptos se deberán cargar y abonar, ¿verdad? Aquí siempre llegamos al punto, yo les decía desde un inicio de año, ¿verdad? Y sí que esperando que ustedes se recuerden. Les decía que cada explicación que yo les daba no solamente iba a ayudar para ganar el bloque o ganar el primer, la primera evaluación o segunda evaluación y después la primera evaluación ya no nos interesa o todo lo visto en el primer bloque ya no nos interesa después, no, sino que aquí es como una secuencia, ¿verdad? En el que lo que les expliqué desde inicio de año nos va a servir todavía en este bloque y todavía al final del año más que todo, ¿verdad? Entonces, todo nos debe de ayudar, ¿de acuerdo? Entonces, los cargos y abonos, ¿sí? Que es la parte que nos interesa en este momento. Dice aquí sobre los inventarios. El inventario es un activo, ¿de acuerdo? Cuando decimos inventario es un activo, ¿sí? Tiene su saldo deudora. Incluso aquí en esta parte también dice, es una cuenta de resultados de naturaleza deudora. Su saldo representa el costo de la mercancía vendidas a precio de costo, ¿sí? Entonces, aquí estamos estableciendo más que todo el valor de inventarios o de la mercadería. Se carga, o sea, ¿en qué momento se va a cargar la cuenta de inventarios? Número uno, dice costo de la mercancía comprada, o sea que cuando se compra la mercadería. Dos, costo de la mercancía recibida de clientes por concepto de devolución sobre ventas, o sea cuando le hayamos vendido a un cliente y pues ahora nos lo está devolviendo, ¿verdad? Entonces tenemos que cargar nuevamente la cuenta para recibir la mercadería. Tres, importe de los gastos que genera la adquisición de la mercancía. ¿Sí? Entonces aquí está diciendo cuánto es el importe de los gastos. Era lo que yo les decía hace un momento, seamos los gastos que se genera por la adquisición, seamos pueden ser fletes, acarreos, eh, cargos, ¿verdad? Seamos o que se le da o más que todo por adquirir la mercadería en un momento determinado. Eso es cuando cargamos. Ahora cuando abonamos es cuando dice precio de costo de la mercancía vendida. O sea, cuando estamos vendiendo la mercadería se abona. El precio de costo de la mercancía devueltas a los proveedores significa que cuando nosotros compramos y quizás hay alguna mercadería que está en mal estado, abonamos la cuenta para disminuirlo, ¿verdad? Porque no podemos tener mercadería si está en mal estado y sabemos que fue desde que nos vendió el proveedor, ¿verdad? Entonces nosotros se lo devolvemos. Interés importe de la rebaja sobre compras otorgadas por los proveedores como ajuste a sus facturas. ¿Qué nos da a conocer aquí? Simplemente que si un dado caso se ha adquirido, como dice aquí, un importe, o sea, una cantidad de rebajas. Si hacemos quien quita que a la adquisición del inventario no se hayan hecho una rebaja a la mercadería, ¿verdad? Entonces por eso a eso se refiere en esa parte. Bien. En ventas, recordemos que la cuenta de ventas es una ganancia, tiene su saldo acreedora.
se genera, como dice aquí, importe de facturas a precio de venta emitidas por las mercaderías vendidas. Pero hacemos cuando se vende, lo abonamos. ¿Y en qué momento cargamos? Cuando se cierra el ejercicio. ¿Sí? Entonces, quizás aquí el cargo no nos interesa en este momento, ¿verdad? Porque no vamos a hacer cierres contables o cierres de ejercicio en este tema, ¿verdad? Entonces, simplemente las ventas van a estar abonados cuando vendemos. El costo de ventas es una pérdida, se nos establece cuánto es el costo, ¿sí? Entonces el precio de costo de la mercancía vendida. ¿A qué se refiere con esto? Vean pues, por ejemplo, volviendo a este ejemplo, ¿de acuerdo? Imaginémonos o tomando esta parte que les estaba explicando. Acá hay que determinar siempre un precio de venta y un costo, ¿sí? Para este ejemplo que les di, si tomamos estas dos cantidades, aquí el costo es 108 quetzales, ese es el costo. El precio de venta serían 216, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir en esta parte? Simplemente nos dice que por que nosotros obtuvimos este valor de venta, pero para ello tuvimos que pagar un costo de 108 quetzales, ¿sí? Es como que nosotros compramos la mercadería a precio unitario de 108 y lo vendimos en 216. Si decimos, ¿cuánto fue la ganancia? No podemos decir, la ganancia son 216. No, la ganancia no es esto, sino que la ganancia es la diferencia, tomando el precio de venta menos el costo, que por lógica sería 108 quetzales. Esa es la ganancia, ¿sí? Que se está obteniendo por vender este producto, ¿sí? Son 108 quetzales. ¿De acuerdo? Entonces a eso me refiero. Imaginémonos si un dado caso, en lugar de venderlo a 216, lo vendemos en 300 quetzales. ¿Sí? Voy a colocarlo aquí. Imaginemos que lo vamos a vender en 300 quetzales. Este es el precio de venta. Si queremos saber la ganancia, tomamos el precio de venta menos el costo de venta, que sería 108, porque eso fue lo que pagamos nosotros por adquirir la mercadería. Entonces la ganancia sería 192 quetzales. ¿Sí? Espero me dé a entender en esta parte. ¿De acuerdo? Cuando digo costo, es el valor que nosotros pagamos como empresa por adquirir la mercadería. Posteriormente determinamos en cuánto lo queremos vender y la diferencia va a representar nuestra utilidad o ganancia como comúnmente se le conoce. Bien. Ese es el costo de ventas. Aquí nos da sobre devolución de ventas. En fin, ahí sí que son cuentas que ya hemos visto anteriormente y que son importantes. Tenemos los métodos para evaluar inventarios. Aquí me interesa este punto. Dice los métodos de evaluación que deberán emplearse, los cuales serán seleccionados por cada empresa, dependiendo de lo que más se adecue a su operación y sus políticas. Los métodos de evaluación de inventarios son los siguientes. 1. Primeras entradas, primeras salidas, conocidas con las siglas PEPS. 2. Últimas entradas, primeras salidas, conocidas con las siglas WEPS. Y 3. Costo promedio. ¿Sí? Entonces, esta parte coloqué estos tres métodos porque esos tres métodos es lo que vamos a aprender a realizar, ¿sí? Entonces dice, para realizar un registro adecuado de los inventarios mediante el sistema de inventarios perpetuos se utilizan las tarjetas o auxiliares de almacén. Cuando dice tarjetas o auxiliares es el formato que yo les decía hace un momento y para ello pues nosotros vamos a utilizar esta tarjeta que aparece acá o formato, como queremos denominarlo, ¿de acuerdo? Que en breves momentos vamos a verlo. Dice, recordemos que es en ellas donde se controlan las entradas y salidas de mercancía, tanto en unidades como en costos. Actualmente los costos de ventas y el uso de la tarjeta de almacén se facilita gracias a los programas de cómputo, el software, ¿verdad? En los cuales se registran las operaciones diarias de inventarios. ¿Qué quiere decir acá? Simplemente de que quizás años anteriores o hace varios años se utilizaba de forma física. Es como tener un documento y solamente podíamos tenerlo pues, de forma física. Gracias ahora que existen pues los programas de cómputo, ¿verdad? Que ayudan para que el conteo o el control de la mercadería sea más adecuado, ¿verdad? Sea más fácil poder tener un control y así tener menos pérdida, ¿verdad? Para
que la empresa pueda funcionar bien y no tenga pérdidas. Dice, el objetivo de utilizar tarjetas de almacén es proporcionar información detallada. Voy a ampliarlo un poquito. Información detallada sobre las operaciones realizadas con la compra-venta de mercancías, como son los costos de venta unitario y total. Las existencias en unidades y el saldo del inventario final también mantienen el control sobre existencias de inventarios, por lo que debe abrirse una tarjeta por cada modelo de artículo. Es decir, si una empresa vende llantas, debe abrir una tarjeta para cada modelo y medida de llanta que tengan en su almacén. El diseño de la tarjeta de almacén variará de una empresa a otra. Esta última parte, ¿verdad? Es prioritario e importante también porque nos dice que por lo menos las empresas tienen que tener como un formato o un registro por cada artículo que tienen, ¿sí? Porque cada uno tendrá un precio determinado. No podemos juntar, por ejemplo, televisores de 18 pulgadas junto con televisores de 52 pulgadas, por ejemplo, porque cada uno de ellos tiene un precio diferente y tiene que haber como un control de cada uno de ellos. Es como que vamos a tener una tarjeta para registrar las entradas y salidas de televisores de 18 pulgadas, también otra tarjeta para registrar televisores de 32 pulgadas, otra para registrar de 48 pulgadas, otra para registrar de 52 pulgadas y en fin, o sea, es así que vamos a tener como un registro de cada uno de los productos que se tiene para tener un mejor control, ¿verdad? Entonces determinando así tanto las entradas y salidas que se tenga de cada uno de esos productos. Bien. Y por último, cuando decía en esta última parte o línea, ¿verdad? Del párrafo que dice que el diseño de la tarjeta de almacén variará de una empresa a otra. El formato que yo les doy en este momento o que les proporcionaré no es la única. O sea, hay variedad de formatos de tarjetas de almacén que varía, ¿verdad? Seamos, ahí o más que todo la empresa buscará la forma de cómo buscar una tarjeta de almacén, un formato para que sea más adecuada para el movimiento de su empresa, ¿sí? No hay una sola. Seamos, yo les voy a enseñar quizás un formato, quizás alguien de un familiar suyo que también recibió el curso tenga algún otro tipo de formato, ¿verdad? En fin, ahí sí que, como siempre he mencionado yo, la forma de enseñar o formatos y todo ese procedimiento no es única, la verdad, digamos, cada uno puede tener su propio criterio, cada uno puede tener sus diseños, ¿verdad? Entonces, pero al final siempre se obtiene el mismo resultado, ya sea que utilicemos una u otra o tengamos como 10 tipos de formatos, al final el resultado tiene que ser el mismo. No porque utilice diferente formato el resultado va a cambiar para nada, tiene que ser lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el primer tema importante en este punto, que son las primeras entradas, primeras salidas, o sea, el PEPS. Voy a leerlo, dice el método PEP se basa en la suposición de que los primeros artículos en entrar al almacén o a la producción son los primeros en salir de él, por lo que las existencias al finalizar de cada ejercicio quedarán prácticamente registradas a los últimos precios de adquisición, mientras que en resultado los costos de venta son los que corresponden al inventario inicial en las primeras compras del ejercicio. ¿Qué nos quiere decir acá? Simplemente nos está diciendo que lo primero que entra, hacemos cada producto, ¿verdad? Hacemos los primeros productos que entran, debe de ser los primeros productos que se vendan, ¿sí? Ese es en el supuesto, por eso dice ahí el supuesto, de que lo primero que entra debe de ser lo primero que salga. ¿De acuerdo? Seamos, si compramos producto determinado hoy, ¿verdad? Vamos a comprar también mañana. Entonces primero se debe determinar hoy, usamos la mercadería que se compró hoy y hasta después agarrar la mercadería que se compra mañana. ¿Sí? No sé si me va a entender. Por ejemplo, hoy compramos 5.000 quetzales de mercadería. ¿De acuerdo? Y esa primera mercadería es lo que tenemos que utilizar para vender. Imaginémonos que el día de mañana también vamos a comprar mercaderías por 3.000 quetzales. ¿Sí? Y casualmente vamos a vender también mañana o pasado mañana. Imaginemos que pasado mañana vamos a vender mercadería. No vamos a agarrar la mercadería que se compró
o en este caso que se habría de comprar mañana, sino que se va a utilizar la mercadería que se compró hoy. Entonces, terminar primero los 5.000 quetzales de mercadería que se compró hoy para poder tomar la mercadería que se va a comprar el día de mañana. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere, que la primera o los primeros productos que entran son los primeros productos que debe de salir, ¿verdad? No es eso que lo que entró después es lo primero que va a salir, no, sino que aquí lo primero que entra va a ser lo primero que salga. Después dice que en este método la mercancía se vende en el mismo orden en que entra, lo que decía, es decir, cuando ocurren salidas de mercancía del almacén se le aplica el costo unitario de la entrada más antigua hasta agotar el número de unidades adquiridas en esa compra. Es conveniente aclarar que la utilización de este método no significa que la mercancía deba salir físicamente en el orden mencionado. Culmino con esta última parte donde dice que no precisamente que lo que entra eh, primero físicamente sea lo primero que salga físicamente. ¿Sí? ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, una zapatería. ¿Sí? Imaginémonos una zapatería, va a comprar pares de zapatos el, el 1 de julio. ¿Sí? Seamos este mes. El 1 de julio compró mercadería, par de zapatos. ¿De acuerdo? Bien. E imaginémonos que 15 días después, o sea, el 15 de julio, compra más pares de zapatos. El detalle que quizás hay nuevos modelos, el precio quizás varió, ¿verdad? Imaginémonos que en el 1 de julio compramos los pares y nos costó así un promedio de 200 quetzales el par, por ejemplo. ¿Sí? 200 quetzales el par. Y el 15 de julio, ¿verdad? También compramos similares, ¿verdad? Quizás con diferentes diseños, pero nos costó 220 quetzales. Entonces, da la casualidad, ¿verdad? Decíamos que vamos a sacar la mercadería en el sentido de mostrar la mercadería, ¿verdad? Tanto de lo que se compró el 1 de julio como el 15 de julio, ¿sí? Y cabalmente el 16 de julio llegan personas y ven los diseños que se compraron el 15 de julio, por ejemplo, y quieren llevarlo, ¿verdad? Entonces, ahí no tiene nada que ver el hecho de decir que, bueno, que no, es que eso no se puede vender porque primero tenemos que terminar lo que tenemos del 1 de julio. Digamos, es absurdo, digamos, no se puede. Ahí sí que la intención es vender. Entonces ahí, mientras que las personas quieran los diseños y demás, no hay ningún problema, pues se vende. Entonces si uno puede decir, va, entonces ¿cuál es el punto de utilizar ese método? Es con respecto al valor. ¿A qué se refiere con ello? De que simplemente en este punto, que lo que entra y sale es el costo, ¿verdad? O el valor de la mercadería. A eso nos referimos con la valoración o la evaluación en este punto. ¿Sí? Tal vez en el ejemplo que voy a dar a conocer sea un poquito más explícito, ¿de acuerdo? Pero aquí lo que nos interesa es el valor, ¿de acuerdo? O el costo de la mercadería. ¿Sí? No nos va a interesar para el método, digamos, de entrada y salida o el valor de la venta, no, sino que aquí va a ser el valor de la adquisición o la compra que se haya realizado de la mercadería, ¿de acuerdo? Entonces por eso decía la última parte, no precisamente que lo primero que entra físicamente sea lo primero que salga físicamente, no precisamente, pero sí va a ser con respecto al valor de dicha mercadería, el costo. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería la parte teórica o la explicación de la parte teórica. En el siguiente video voy a explicar el ejemplo, ¿de acuerdo?